A pesar de haber rodado casi la mitad de la serie Daredevil Born Again, informes periodísticos aseguran que Marvel Studios ha despedido a todo el equipo creativo del show y reiniciará todo desde cero con un nuevo grupo de escritores y directores. Esto hizo que las alarmas comenzaran a encenderse entre los fans, por lo que nos preguntamos: ¿Marvel está en crisis? ¿Kevin Feige perdió el rumbo? ¿Marvel fracasará como DC? Para saber las respuestas a estas preguntas hay que remontarse a los inicios de las series de Marvel en Disney Plus. En la realización de sus productos para el streaming, el estudio siempre evitó el modelo tradicional de producción televisiva. No encargó pilotos, sino que filmó sobre la marcha temporadas enteras de alto presupuesto, sin contratar a showrunners que sigan el arco argumental de la historia, como lo hizo, por ejemplo, Star Wars con Dave Filoni y Jon Favreau para sus series en Disney Plus. Marvel, en cambio, decidió depender de ejecutivos cinematográficos para desarrollar sus series, y como lo hace con sus películas, se basó en la postproducción y las regrabaciones para arreglar lo que no funcionaba. Este modelo fue exitoso durante el primer año de Marvel en Disney Plus, con las series de personajes que ya venían del exitoso UCM, como lo fueron WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye. Pero cuando tuvo que introducir a nuevos héroes y villanos, la falta de realizadores acostumbrados a llevar adelante series televisivas hizo que los productos comiencen a recibir cachetazos por parte de la crítica especializada y los fans, y las audiencias de las series de Marvel en Disney Plus comenzaron a bajar cada vez más. Esto encendió las alarmas en Marvel, y los productores ejecutivos acostumbrados a arreglar todo en postproducción comenzaron a tomar decisiones desesperadas para tratar de mejorar lo que ya había iniciado mal desde el guión y el rodaje. En Moon Knight, el creador y escritor del programa Jeremy Slater renunció y el director Mohamed Diab tomó las riendas, y si bien logró un buen producto, no estaba preparado para convertirse en el creativo detrás del arco argumental del personaje de Oscar Isaac, y la historia tuvo sus altibajos y un final abierto que a muchos dejó disconformes al no haber segunda temporada confirmada. She-Hulk empeoró aún más la situación. Jessica Gao desarrolló y escribió la serie, pero fue marginada una vez que la directora Kat Coiro se incorporó al proyecto. La producción fue un desastre y Gao fue contratada nuevamente para supervisar la postproducción, un deber típico de showrunner y no de una guionista como Gao. El resultado fue una de las peores series de Marvel hasta el momento. Los coletazos de este fracaso terminaron de decidir la suerte de la histórica productora argentina Victoria Alonso, pieza fundamental del exitoso UCM, quien fue despedida de su cargo a los pocos meses. A medida que sus programas aumentaron, Marvel salió de su enfoque habitual de promoción de su personal y contrató ejecutivos externos, rompiendo años de tradición de promover internamente a creativos que habían sido suficientemente capacitados en el método Marvel. Este cambio se sintió más severamente en Secret Invasion, que se lleva los honores como la serie de Marvel con peores críticas. El escritor y productor Kyle Bradstreet había estado trabajando en los guiones de la serie durante aproximadamente un año, cuando fue despedido después de que Marvel decidiera tomar una dirección diferente. En su lugar ingresó el nuevo escritor Brian Tucker y se decidió que Thomas Bezuka y Ali Selim fueran los directores y ayuden a construir la trama. Pero la producción entró en crisis rápidamente cuando los tres líderes comenzaron a competir por la supremacía durante la preproducción y todo estalló. Una buena parte del equipo fue reemplazado con nuevos productores, gerentes de producción y subdirectores, y el resultado de todo este caos fue una serie que prometía mucho y que terminó dejando insatisfechos y enojados a todos los fans. Esta crisis hizo que Marvel decida cambios importantes en el estudio y ahora está tratando de unir la cultura marvelita con la cultura televisiva tradicional. Ahora tiene planes de contratar showrunners para que sus programas tengan una línea creativa de principio a fin.
El estudio también planea tener ejecutivos de televisión a tiempo completo, en lugar de tener ejecutivos que tengan que supervisar los proyectos de streaming y los de cine al mismo tiempo, ya que entendió que son dos formas diferentes de producción. Marvel también está renovando su proceso de desarrollo creativo. Los showrunners escribirán pilotos y mostrarán material de producción previo al rodaje. Se acabaron los días en los que Marvel filmaba una serie completa y luego analizaba qué funciona y qué no. Y así como Loki marcó la primera temporada 2 de una serie de Marvel, el estudio planea inclinarse hacia la idea de la televisión serializada de varias temporadas, alejándose del formato de la serie limitada que vino haciendo hasta ahora. Marvel quiere crear programas que duren varias temporadas al estilo Daredevil en Netflix, donde los personajes puedan tomarse el tiempo para desarrollar relaciones con la audiencia en lugar de sentirse como si estuvieran allí como escenario de un gran evento cruzado. ¿Podrá Marvel enderezar el rumbo de sus series? Seguramente tendremos la respuesta en los próximos meses. Si te gustó el video, regálame tu like, que me ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende. Y si te gusta el contenido de Marvel, DC y Star Wars, suscríbete para recibir toda la información de tus personajes favoritos. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.